Javier abrió la puerta del apartamento con manos temblorosas. El teléfono aún en su oído, reproduciendo el mensaje de voz que acababa de recibir. Era la voz de Miguel, su esposo, riendo con alguien más, susurrando promesas que Javier conocía demasiado bien, pero dirigidas a otro hombre, su jefe en la empresa. El mundo de Javier se derrumbó en ese instante. No solo por la traición, sino porque el mensaje revelaba que Miguel planeaba dejarlo por una vida de lujo que el jefe le ofrecía, dejando atrás años de sacrificios que Javier había hecho por su familia y por él. El shock lo paralizó en el umbral. El eco de la risa de Miguel resonando en su mente como un eco cruel. Javier, a sus 30 años, había renunciado a su carrera en marketing para cuidar a su abuela enferma, ganándose el apodo despectivo de cuidador de abuelas inútil entre los amigos y familiares de Miguel, quienes lo veían como un lastre. Pero ahora, enfrentado a esta realidad, Javier sintió una rabia profunda que lo impulsó a actuar. Cerrando la puerta con fuerza y dirigiéndose directamente a la cocina, donde guardaba los documentos que probaban cuánto había invertido en su matrimonio. Madrid bullía con el ajetreo de la tarde. Pero en el pequeño apartamento de Malasaña, Javier se sentía aislado en un torbellino de emociones. Recordó cómo se habían conocido 5 años atrás, en una fiesta universitaria donde Miguel, con su encanto arrollador, lo había conquistado con promesas de un futuro juntos. Javier provenía de una familia conservadora en las afueras de la ciudad, donde ser gay era un secreto que se guardaba bajo llave para evitar el rechazo. Su padre, un militar retirado, y su madre, devota católica, habían aceptado a regañadientes su orientación sexual, pero solo si se mantenía discreto. Miguel, en cambio, venía de un entorno más liberal, pero su ambición lo había convertido en alguien calculador, siempre buscando ascensos y conexiones. Javier se sentó en la mesa, revisando los papeles, el contrato de matrimonio civil que habían firmado 2 años atrás, las facturas de la atención médica para la abuela que Javier pagaba de su bolsillo, y las transferencias bancarias que mostraban cómo Miguel usaba su salario para lujos innecesarios. La traición no era solo emocional, era financiera. Miguel, que trabajaba en una firma de publicidad, había escalado posiciones gracias a su jefe, Carlos, un hombre adinerado de 45 años que ahora aparecía en el mensaje como el nuevo amante. ¿Cómo pude ser tan ciego?, se preguntó Javier, mientras las lágrimas caían sobre los documentos. Decidió confrontarlo esa misma noche. Llamó a su hermana, Elena, la única en la familia que sabía la verdad completa sobre su relación. Javi, ¿qué pasa? Suenas destruido, dijo ella al contestar. Él le contó todo, la voz entrecortada. ¿Y Elena? Siempre protectora. Le aconsejó calma, no hagas nada impulsivo. Piensa en la abuela, en cómo esto afectará a todos. Pero Javier no podía esperar. La presión familiar ya era asfixiante, su padre lo presionaba para que enderezara su vida, insinuando que su rol de cuidador era una excusa para no contribuir económicamente. Ahora, con esta traición, sentía que todo su mundo se desmoronaba. Miguel llegó tarde esa noche, oliendo a colonia cara y con una sonrisa falsa. «Cariño, ¿qué tal el día con la abuela?», preguntó, ignorando la tensión en el aire. Javier no perdió tiempo, sacó el teléfono y reprodujo el mensaje. El rostro de Miguel palideció. Pero en lugar de negar,
Optó por la defensa, es solo un flirteo. Javi, Carlos me ofrece un ascenso. Una vida mejor para nosotros. Javier explotó. ¿Para nosotros? ¿Estás planeando dejarme? Después de todo lo que he sacrificado. La discusión escaló, con Miguel acusándolo de ser un lastre, repitiendo el apodo cruel que sus amigos usaban. Eres un cuidador inútil. Javier, ¿Qué has logrado? Yo soy el que trae el dinero. La noche terminó con Miguel saliendo furioso, dejando a Javier solo con sus pensamientos. Al día siguiente, Javier visitó a su abuela en la residencia. Ella, con 85 años y demencia incipiente, lo miró con ojos confusos. ¿Dónde está tu amigo guapo? Javier sonrió forzado, pero internamente se quebraba. Decidió no contarle nada, la abuela era lo único puro en su vida. Pero la presión social lo ahogaba, en España. Aunque el matrimonio gay era legal. En círculos conservadores como el de su familia, aún se veía como una anomalía. Sus primos lo miraban con lástima. ¿Y ahora? Con esta traición. Se preguntaba si valía la pena luchar. Javier comenzó a investigar. Usó el ordenador para revisar correos y mensajes ocultos en el teléfono de Miguel, que había dejado atrás en su prisa. Descubrió emails con Carlos planeando viajes y promesas de una casa en la costa. El dolor se transformó en determinación. Llamó a un abogado amigo. Pedro. ¿Quién le aconsejó? Puedes divorciarte. Pero piensa en las consecuencias. Tu familia te culpará a ti. Javier sabía que era verdad, su padre ya lo había advertido, si esto falla, es porque no eres lo suficientemente hombre. La marea de prejuicios lo inundaba. Pero decidió avanzar. En las semanas siguientes, Javier equilibró el cuidado de la abuela con reuniones secretas con el abogado. Miguel, meanwhile, actuaba como si nada, volviendo a casa tarde y evitando conversaciones. La tensión crecía. Y Javier sentía el peso de las decisiones, perdonar por el bien de la estabilidad. O confrontar y arriesgar el rechazo total. Una noche, durante una cena familiar, su padre soltó, Miguel es el que mantiene todo. Tú solo cuidas a la vieja. Javier contuvo la rabia. Pero internamente, el conflicto moral lo carcomía. ¿Era correcto quedarse en un matrimonio tóxico por fear al juicio social? El clímax de esta primera fase llegó cuando Javier confrontó a Carlos en su oficina. Vestido con su ropa sencilla, entró al edificio corporativo en el centro de Madrid, ignorando las miradas. Necesito hablar con usted, dijo al jefe de Miguel. Carlos. Un hombre elegante con canas prematuras. Lo miró con sorpresa. Ah. El esposo. ¿Qué puedo hacer por ti? Javier expuso todo. La voz firme pese al temblor interno. Carlos Río, Miguel es ambicioso. Tú no le das lo que necesita. Javier salió humillado. Pero con una grabación secreta que usaría más adelante. El precio de esta confrontación fue alto, Miguel lo llamó furioso, amenazando con revelar secretos familiares si no se callaba. Javier se refugió en Elena. ¿Quién lo abrazó, hermano? Estás haciendo lo correcto. Pero cuídate. La sociedad madrileña, con su mezcla de progresismo y tradición, lo juzgaba silenciosamente. Amigos comunes se alejaban, etiquetándolo como el celoso. Pero Javier comenzaba a despertar,
quizás su rol de cuidador no era inútil, era un acto de amor que Miguel nunca valoró. Los días se volvieron un torbellino para Javier. Tras la confrontación con Carlos, Miguel cambió, se volvió más distante. Pero también manipulador. Alternando entre disculpas y acusaciones. Te amo, Javi. Pero necesitas cambiar. Deja a la abuela en una residencia y busca un trabajo real. Le dijo una noche. Intentando reconquistarlo con cenas románticas. Javier dudaba, el amor residual lo confundía. Pero el conflicto interno era feroz, ¿era ético perdonar una traición por el bien de la fachada familiar? La presión familiar escaló. Su madre lo llamó, hijo. Miguel me dijo que estás estresado por la abuela. ¿Por qué no la dejas con profesionales? Así puedes enfocarte en tu matrimonio. Javier se dio cuenta de que Miguel estaba manipulando a su familia. Pintándolo como el problemático. En una reunión dominical en la casa familiar en las afueras de Madrid. El padre lo acorraló, ser gay es una cosa. Pero fallar en el matrimonio es otra. ¿Qué dirá la gente? Javier sintió el peso de los prejuicios sociales. Donde incluso en una España moderna, las familias tradicionales veían las relaciones homosexuales como frágiles. Decidió investigar más profundo. Contactó a un detective privado. Un gasto que no podía permitirse. Pero necesario. El informe llegó una semana después, fotos de Miguel y Carlos en hoteles de lujo. Correos sobre transferencias de dinero. Miguel no solo era infiel, era un cazafortunas. Usando a Javier como cobertura mientras ascendía gracias a Carlos. El descubrimiento lo destrozó. Pero también lo fortaleció. Confrontó a Miguel nuevamente, sé todo. ¿Cuánto tiempo has estado usándome? Miguel negó al principio. Luego admitió, empecé por ambición. Pero te quise de verdad. Javier no creyó, el daño era irreparable. El conflicto moral se intensificó. Javier se preguntaba si su propia pasividad había contribuido, al priorizar el cuidado de la abuela. Había descuidado su carrera y autoestima. Visitaba a la abuela diariamente, contándole historias editadas de su vida. Pero internamente luchaba con la culpa. ¿Estoy sacrificando mi felicidad por deber familiar? Se preguntaba. Elena lo apoyaba, no eres inútil. Javi. Eres el pilar de esta familia. Pero los amigos de Miguel lo aislaron. Difundiendo rumores de que Javier era posesivo. Una noche, Miguel trajo a Carlos a casa. En un acto de audacia. Hablemos como adultos, dijo Carlos, ofreciendo dinero para que Javier se callara. Puedes quedarte con la abuela y tu vida simple. Javier rechazó. Furioso, no soy comprable. La discusión terminó con Miguel eligiendo, me voy con Carlos. Javier quedó solo. Pero liberado. El precio, la abuela empeoró. Y Javier tuvo que lidiar con facturas médicas solo. En las semanas siguientes, Javier buscó trabajo. Asistiendo a entrevistas en agencias de marketing. Su currículum destacaba su experiencia pasada. Pero los huecos por cuidar a la abuela lo penalizaban. Es admirable. Pero necesitamos compromiso total. Le decían. La sociedad lo juzgaba, ser cuidador. Gay y divorciándose era una trifecta de fracaso. Su padre lo desheredó verbalmente, no quiero un hijo que no pueda mantener un hogar. Javier encontró consuelo en un grupo de apoyo LGBT en Madrid, donde compartió su historia. Allí conoció a otros con conflictos similares, presiones familiares,
Traiciones. 1. Un hombre de 35 llamado Luis. Lo escuchó, la traición duele. Pero te hace más fuerte. Javier sintió una conexión. Pero reprimió cualquier interés, aún sanaba. El clímax de esta fase llegó en el tribunal. Javier inició el divorcio, presentando evidencias. Miguel contraatacó, acusándolo de negligencia emocional. El juez, una mujer progresista, vio la verdad, esto es sobre lealtad, no orientación. Pero el proceso fue agotador. Con la familia de Javier dividida. La madre lloraba, pensé que eras feliz. Javier respondió, lo era. Hasta que vi la realidad. Miguel. Meanwhile. Vivía con Carlos. Pero rumores decían que la relación se agrietaba. Carlos era posesivo. Y Miguel extrañaba la estabilidad con Javier. En una llamada sorpresa. Miguel suplicó, vuelve. Javi. Fue un error. Javier colgó. Pero el duda moral persistía, perdonar para evitar más dolor. O seguir adelante y pagar el precio de la soledad. La sociedad lo presionaba a reconciliarse. Con amigos diciendo, los matrimonios gay deben ser ejemplos. Javier eligió avanzar. Vendió el apartamento. Mudándose cerca de la abuela. Empezó un trabajo freelance. Equilibrando cuidado y carrera. El despertar llegó, su valor no dependía de Miguel. Pero el costo era alto, aislamiento familiar. Prejuicios persistentes. En una cena con Elena. Confesó, me siento libre. ¿Pero roto? Ella asintió, las decisiones correctas duelen. La vida post-divorcio para Javier fue un campo minado de emociones. Con el proceso legal finalizado, Miguel se llevó la mitad de los ahorros, dejando a Javier luchando con deudas. La abuela, ajena a todo, preguntaba por el chico simpático. Y Javier mentía para protegerla. Internamente, el conflicto ético lo atormentaba, ¿había sido correcto exponer la traición, causando dolor a todos? La presión social se intensificó. En Madrid, donde el orgullo era celebración, Javier se sentía outsider. Vecinos chismorreaban, el cuidador gay que perdió a su marido por un jefe rico. Su padre lo evitó. Enviando mensajes a través de la madre, arregla tu vida. Javier asistió a terapia, donde el psicólogo exploró sus inseguridades, has internalizado los prejuicios. Ser cuidador es valioso. Encontró un trabajo estable en una pequeña agencia, usando sus habilidades olvidadas. Allí, conoció a colegas solidarios, pero evitó romances. Luis, del grupo de apoyo, lo invitó a café, no todos somos como Miguel. Javier aceptó, sintiendo una chispa. Pero el miedo lo frenó, ¿arriesgar otra traición? Miguel. Meanwhile, enfrentaba consecuencias. Carlos lo despidió tras una pelea, revelando que era solo un capricho. Miguel llamó a Javier. Desesperado, perdí todo por ambición. Javier escuchó. Pero rechazó ayudar, pagas tu precio. El encuentro fue tenso. Con Miguel admitiendo, te usé porque eras estable. Pero ahora veo tu valor. Javier sintió vindicación. Pero también piedad. La familia intervino. En una reunión forzada, el padre confrontó, esto es tu culpa por elegir este estilo de vida.
Javier explotó, no es elección. Y Miguel me traicionó. La madre me dio. Pero el daño estaba hecho. Elena defendió, papá. Los tiempos cambian. Apoya a tu hijo. El padre se fue. Dejando a Javier cuestionando, ¿valía la pena la autenticidad si costaba la familia? Javier profundizó en el activismo LGBT. Voluntariando en eventos. Allí. Vio historias peores, rechazos violentos. Discriminación laboral. Su propia lucha palidecía. Pero lo motivaba. En un panel. Compartió, la traición me despertó a los prejuicios internos. El público aplaudió. Pero internamente. Luchaba con la culpa, ¿había sido egoísta al divorciarse? Un giro llegó cuando la abuela empeoró. Requiriendo hospitalización. Javier la cuidó solo. Exhausto. Miguel apareció, déjame ayudar. Javier aceptó a regañadientes. Pero vio el cambio en Miguel, remordimiento genuino. Fui un idiota cazafortunas. Admitió. Javier perdonó parcialmente. Pero no reconcilió, el daño es permanente. El clímax fue la muerte de la abuela. En el funeral. La familia se reunió. El padre. Conmovido. Abrazó a Javier, era su todo. Lo siento. Fue un despertar colectivo, el rol de Javier no era inútil. Pero Miguel. ¿Presente? Intentó reconectar. Llevando a una confrontación, no vuelvas. Dijo Javier. El precio de la independencia era soledad. Pero también libertad. Javier empezó a salir con Luis. Cauteloso. Su relación era honesta. Sin secretos. Pero los prejuicios persistían, amigos de Miguel lo calumniaban online. Javier ignoró. Enfocándose en sanar. El conflicto moral culminaba, ¿era correcto priorizar el yo sobre la sociedad? Con la abuela Gan. Javier sintió un vacío. Pero también liberación. Su relación con Luis floreció. Basada en respeto mutuo. Luis. Un profesor de 35. Entendía los conflictos, mi familia me rechazó al principio. Pero persistí. Javier compartió sus dudas, a veces pienso si debí quedarme con Miguel por estabilidad. La sociedad madrileña lo probaba. En el trabajo. Un ascenso llegó. Validando su valor. Colegas lo felicitaron, eres resiliente. Pero rumores de su pasado lo seguían. Recordándole los prejuicios. Su padre. En un intento de reconciliación. Lo visitó, hijo. Me equivoqué. Miguel era el problema. Javier aceptó. Pero con reservas, el daño emocional perduraba. Miguel. Arruinado. Buscó redención. Encontró trabajo menor. Contactando a Javier, gracias por no destruirme. Javier respondió, cada uno paga su precio. El encuentro final fue en un café, Miguel admitió Mautún, ambición me cegó. Pero la sociedad nos presiona a ser exitosos. Javier asintió, y nos juzga por ser gay. El despertar de Javier fue completo. Fundó un grupo de apoyo para cuidadores LGBT. Ayudando a otros. En una charla. Dijo, las traiciones nos definen. Pero también nos liberan. Luis lo apoyaba. Su relación fortaleciéndose. Pero el costo, cicatrices emocionales. Familia frágil.
El clímax final llegó en el Orgullo de Madrid. Javier marchó, sintiendo empoderamiento. Vio a Miguel de lejos, solo, y sintió cierre. De vuelta a casa. Reflexionó, decisiones como divorciarse eran controvertidas, pero necesarias. ¿Es correcto priorizar la lealtad personal sobre las expectativas sociales y familiares? Incluso si el precio es el aislamiento temporal.